Y vamos a conversar hoy día con el ex vicepresidente de la Convención Constituyente, Jaime Baza, profesor de la Universidad de Valparaíso. Gracias, Jaime, por estar aquí una vez más. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches. La última vez que estuvimos conversando acá, todo ebullía. Era Así es. y de otra manera, porque hoy día también de alguna forma hay una cierta ebullición al respecto, pero en esa época las presiones de los tiempos, las situaciones de determinados convencionales que generaban un disgusto, personas que planteaban más bien gustitos que ideas, en fin. Y había una gran situación en torno a la convención. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tanto de eso persigue a los convencionales? Ahora, cuando hay que explicar la convención, cuando hay que hacerlo, y tienen que dar mucha explicación sobre lo que pasó en esos momentos en términos formales, no en el fondo, en el contenido que era el trabajo a realizar. Sí. Mira, la verdad es que no tanto, ¿ah? No tanto. Yo he estado bien desplegado en campaña haciendo difusión del texto de la nueva Constitución. Y las preocupaciones de la ciudadanía están vinculadas con la propuesta de los derechos fundamentales, ¿verdad?, con resolver algunas de las dudas e inquietudes que han estado marcando la discusión pública en el último tiempo, qué sé yo, algunas noticias falsas, algunas cuestiones vinculadas con vivienda y qué sé yo. Pero sobre la constituyente, sobre el funcionamiento de la constituyente, la verdad es que la ciudadanía en general, por lo menos lo que hemos visto nosotros y nosotras, es que está conforme en el sentido de que es una representación lo más cercana que hemos tenido a la diversidad y a la realidad social del país. Esta suerte como de crítica o de malestar que hay sobre ciertas conductas bien particulares dentro de la constituyente, yo diría que uno la ve principalmente en los medios de comunicación, en la forma como algunos partidos políticos se han estado refiriendo a la convención en el último tiempo, pero no es una cuestión que preocupe a la ciudadanía y ciertamente no es algo que la ciudadanía vincule con la calidad del texto. Yo creo que hay ahí una cierta maduración política por parte de la ciudadanía que entiende que los órganos de representación popular no son perfectos, que estamos además en un contexto de crisis de la institucionalidad como concepto y que esta es la convención más representativa que ha tenido Chile probablemente, porque era paritaria, sí, porque había muchos independientes. De quienes la conformaban. Claro, exactamente, por la diversidad social, política, cultural, económica de la convención, que es algo que uno no ve regularmente en órganos legislativos, por ejemplo. Ahora, Jaime Baza, hay una cosa que no se lo he preguntado, porque tuve a otros constituyentes acá, no se los pregunté, pero te lo pregunto a ti, porque ya es una cosa recurrente. ¿Cómo ve alguien que participó tan íntimamente en la construcción de esta nueva Constitución, el que hoy día, independientemente si estamos hablando de alguien que vota apruebo o alguien que vota rechazo, si alguien es de izquierda, alguien es de derecha, básicamente todos le ponen apellido a su voto? Sí. Rechazan, pero para reformar la convención. Apruebo, pero quiero reformar la convención. Básicamente, uno podría argumentar, si tú quieres en términos muy gráficos, que no gustó el texto, pero algunos dicen, por lo tanto hay que votar en contra, y otros dicen, pero tiene forma de mejorarlo más adelante. ¿Qué tanto de eso para las personas que crearon la convención, la constitución, cómo les suena eso que todos quieran reformarla? Es interesante el punto. Hoy día o ayer hay una columna de Negreto, de Gabriel Negreto con Diego Gil, que son profesores de la Universidad Católica, donde hace una pequeña evaluación de las razones por las cuales votar apruebo. Y entre las cuestiones que ellos identifican, señalan cómo la regla general en los procesos plebiscitarios de proceso constituyente en el mundo, las opciones son cerradas. Aprueba o rechaza, ratifica o no ratifica. Pero se ha dado una particularidad muy propia nuestra de esto de ir poniéndole apellido a las dos grandes opciones que hay en el plebiscito. Finalmente, el 4 de septiembre se aprueba o se rechaza el texto propuesto por la constituyente. Y claro, sin perjuicio que no profundizan mayormente en el punto, sí dan cuenta de que se trata de una suerte de
anomalía quizá identitaria de lo que ha sido el proceso político chileno del último tiempo. Yo en lo personal me lo tomo con cierto desapego, ¿verdad? En el sentido de que nosotras y nosotros fuimos elegidos para, con un mandato muy concreto, muy específico, que era redactar una propuesta de nueva constitución. El 4 de julio nosotros le entregamos ese texto al presidente de la República y de en adelante el texto ya de alguna manera deja de ser nuestro, ¿verdad? Es de la ciudadanía, es del pueblo, incluso de los representantes del pueblo que están llamados a trabajar con ese texto de cara al plebiscito y ciertamente para lo que venga después. Y nunca me lo tomé, al menos yo, no podría hablar por el resto, por cierto, pero yo al menos nunca me lo tomé como una cuestión personal, ¿verdad? Yo creo que esta no es una evaluación al trabajo que hizo la Convención Constitucional durante este año, porque yo creo que ahí hay mucho paño que cortar todavía, hay muchas cosas que no se han dicho, hay muchas cuestiones respecto a las cuales no hemos conversado acerca de cómo fue hacer política en ese espacio de representación tan abierto, tan expuesto, con tanta participación ciudadana, con iniciativas populares de ley, con la prensa instalada permanentemente en los patios del ex Congreso en Santiago. Yo creo que ya habrá momento como de evaluar esa dimensión política de la construcción del texto, y hoy día estamos abocados y abocadas a evaluar el texto propiamente tal. Quizás yo echo un poco de menos la comparación respecto del texto actual, pues yo creo que se ha evaluado de repente muy en abstracto lo que propone la nueva Constitución y no se le está comparando con su antecedente histórico inmediatamente anterior, que es la Constitución vigente. Yo creo que si hiciéramos ese paralelo, ese juicio de valor, el texto que se propone para el plebiscito saldría, pero muchísimo mejor parado de lo que muchas veces se cree. Porque la distancia respecto al texto actual, respecto a la Constitución del 80, incluso con todas sus reformas, es bien importante en democracia, en derechos, en justicia social, en protección de la naturaleza, en igualdad de género. Y todas esas propuestas que han sido evaluadas muy positivamente por la comunidad internacional, emanaron de un proceso político complejo, de un año de trabajo, sobre el cual, insisto, no hemos echado suficiente luz todavía, como que no hemos analizado suficientemente cómo fue ese proceso. Claro, más allá de la crítica fácil, más allá de Rojas Vade, más allá de las caricaturas que ha levantado el rechazo. Yo creo que hay ahí un análisis interesante que hacer y probablemente un germen que nos permita de alguna manera fortalecer el proceso de reconstrucción de las confianzas de la ciudadanía en sus instituciones. Ya, pero, por ejemplo, el que el gobierno y el presidente Boric hoy día tomen un poco el mando del día siguiente del 4 de septiembre, proponiendo una nueva situación, etcétera. Para la gente que confecciona algo, y esto probablemente es una cosa que tiene mucho más sentido en la vida particular de cada cual y no en las cosas colectivas, pero cuando uno se siente de alguna manera madre o padre de algo, y esa cosa que ingresaron a confeccionarla con el 80% del apoyo, y eventualmente pueden recibir un voto mayoritario de rechazo, ¿cómo se ve una situación así? Porque ya no hay tiempo para la corrección instantánea al texto, entonces sí, otros van a ser los que lo tengan que hacer. Sí, eso era de alguna manera previsible. No que estuviéramos tan cerrados eventualmente, al menos según lo que muestran las encuestas, pero sí que bajara el apoyo de 80-20 al plebiscito de entrada. Porque el plebiscito de entrada fue una pregunta abstracta. Usted quiere nueva constitución, pero luego, durante un año de trabajo, a esa pregunta se le fue dando contenido, ¿verdad? Y el contenido supone tomar decisiones políticas, donde muchas veces la forma en la que se distribuyen las personas que están a favor y en contra de esas decisiones va cambiando según el tipo de decisión que se va tomando. Entonces, claro, hubo muchos actores dentro del proceso constituyente que fueron, de alguna manera, escorándose hacia el lado del rechazo porque había una protección muy intensa de los derechos sociales o porque había una estructura territorial del Estado que empoderaba demasiado a las regiones, ¿verdad?
o porque se le reconocían muchos derechos, qué sé yo, a las mujeres. Hemos visto ahora que hay gente que está diciendo que la paridad era una estupidez o algo por el estilo. Entonces, como que han habido varias razones para que distintos grupos, eventualmente pequeños, se vayan inclinando hacia el rechazo. Y yo creo que es una cuestión normal, precisamente porque una constitución está llamada a tomar decisiones políticas para el futuro. Y muchas veces esas decisiones políticas que se toman desde hoy para adelante significan, de alguna manera, remecer un poco las estructuras de poder del presente. Y parte de las personas que se han inclinado hacia el rechazo son actores políticos, no necesariamente personas con nombre y apellido, pero son actores políticos que se benefician de las actuales estructuras de poder y de la actual forma en la que el poder político se distribuye en la sociedad y que no quieren cambiar. Entonces, claro, ha habido una opinión pública que se ha construido de una manera, creo yo, bien particular, desde ciertas encuestas, dándole cierta visibilidad mayor a ciertas vocerías en desmedro de otras, pero que no necesariamente refleja, creo yo, lo que está pasando en la calle. Ahora, sin prejuicio de eso, lo vamos a hacer el 4 de septiembre, pero lo que sí me parece que es claro es que preguntar en abstracto el 25 de octubre del 2020 tiene un sentido político muy distinto de preguntar en concreto hoy día, porque las decisiones políticas de hoy día son decisiones mucho más, que inciden mucho más en las relaciones de poder de las cuales todas y todos formamos parte. Sí, yo tengo una pregunta que a la vez puede ser una crítica, digamos, pero te la voy a hacer porque creo que en alguna oportunidad la vez anterior la comentamos. Y yo lo vengo diciendo hace rato en la radio primero, en la televisión también, que a mí me impresiona, Jaime, cosas que tal cual como eventualmente pasó con ese aforismo que quedó ya anclado de no la vimos venir, en el caso del estallido social, aquí era obvio cómo se iba a trabajar la Constitución desde el punto de vista del rechazo. Y por una razón que no es ni maldad ni nada de la gente del rechazo, es porque era lógica, que es, a ver, ¿dónde tú pones los aguijones más agudos? Los aguijones siempre se ponen en una situación que genera novedades, que genera incertidumbre por lo mismo. Siempre esos aguijones los pones en aquello que la gente siente más cercano y propio. La salud, la propiedad de su vivienda, la propiedad de sus fondos previsionales, todo lo que se acerca. Puede importar un bledo si es que el Banco Central es autónomo o no es autónomo, si es que el Tribunal Constitucional debe tener 12 o 14 o 15 o 9 miembros. Pero ese tipo de cosas es obvio que iban a ir. Y la segunda cosa que no puedo entender y que me cuesta entender es que es un proceso del siglo XXI con tecnología digital masiva que básicamente actúa exactamente igual que el siglo XX sin que hubiese nada. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los pasos? Se confecciona un texto y después es responsabilidad de los ciudadanos que lean el texto. No existían las fake news antes, ahora sí, Claro. internamente, y por lo tanto uno echaba de menos, y yo lo planteé varias veces, hablé con varios constituyentes de distintos signos aquí, y les dije, oye, hagan para esas cosas más importantes, una cosa que un grupito transversal que tenga la misma distribución de la asamblea o de la convención, y que pueda responder las preguntas frecuentes más importantes en aquellas cosas que están más cerca de las personas. ¿Van a ser expropiables mis fondos de pensiones? Y que te lo conteste un grupo desde dentro de la misma convención, de tal manera una vocería preparada. Exacto. Bueno, porque es lógico. Yo encuentro que han sido muy inteligentes desde el punto de vista de la gente del rechazo de ir a los lugares que efectivamente más le preocupan a las personas. Y no tienen defensa. Más allá de leer un texto que en lenguaje constitucional no siempre es fácil de entender. Mira, es interesante la dimensión de crítica que hay en la pregunta y la quiero recoger. Yo creo que una de las cuestiones en
en las que probablemente pecamos de ingenuos fue en no dimensionar adecuadamente la respuesta y la incidencia, sobre todo, que iba a venir desde los poderes fácticos que defienden el status quo, ¿verdad? Hay un orden social hoy día que se sostiene con ciertos poderes políticos en algún caso, pero mayoritariamente poderes económicos, y yo creo que durante la discusión en la constituyente confiamos demasiado en que se estaban tomando las mejores decisiones para el país y que eso iba a primar por sobre la lucha de los intereses particulares que defienden ciertos sectores. Y eso después quedó demostrado que no era efectivo, ¿verdad? Hay todavía poderes fácticos que se han desplegado con vocerías bien particulares, porque el resto de las vocerías están escondidas, los Piñera, los Kast están guardados, que han permitido de alguna manera vehiculizar ese pero por discurso, razones estratégicas que tienen, a ver, todo el sentido lógico de la pelea persuasiva en comunicación, tiene todo el sentido lógico. Exactamente. Y yo creo que eso también se ha notado en esta segunda parte, porque, claro, desde las personas que estamos por el apruebo, que estamos haciendo campañas por el apruebo, hemos estado permanentemente obligados y obligadas a responder las noticias falsas que se han levantado precisamente en las materias que tú identificas que son las más sensibles. Pero lo interesante es que nosotros hemos contestado a esas situaciones, ¿verdad? Con buenos argumentos, con el texto con su lenguaje complicado, pero también explicándolo en fácil, ¿verdad? También explicándolo en sencillo. Y curiosamente, claro, estamos en un contexto en el cual las buenas razones no son suficientes para derrotar a ese argumento que de alguna manera busca interpelar los miedos más atávicos de la población. Y claro, ahí probablemente se podría haber diseñado con más anticipación una estrategia comunicacional que apuntara de alguna manera a neutralizar esos miedos, ¿verdad? Pero también hay que señalar, creo yo, que hay una responsabilidad democrática importante de quienes desde el lado del rechazo han concurrido a este debate asustando a la ciudadanía, ¿verdad? Levantando noticias falsas, pero al mismo tiempo hay que hacerse cargo de que esas incertidumbres que los procesos de cambio generan, especialmente en un proceso constituyente, hoy día se traducen en las confianzas que la Constitución tiene en la ley. La Constitución se apoya mucho en la ley. La nueva Constitución abre muchas posibilidades de discusiones que van a ser colmadas a futuro por el legislador, por nuestros representantes elegidos democráticamente. Y eso, de nuevo, hay sectores de la política que lo están llenando con incertidumbre, en un contexto de mucha incertidumbre por lo demás, están dándole más incertidumbre todavía a la ciudadanía, en circunstancias que ese espacio de apertura al diálogo también podría ser llenado con democracia, también podría ser llenado valorando positivamente lo que significa tener más posibilidades de diálogo. Y claro, desde el apruebo hemos estado reaccionando mucho frente a las noticias falsas que se levantan desde el rechazo, pero en primer lugar hay noticias falsas que se levantan, ¿verdad?, de manera, claro, podríamos decir, estratégicamente coherente con el objetivo que ellos tienen, pero no es muy leal con la democracia y no es muy leal con la ciudadanía, creo yo. Bueno, en los casos de competencia hay que pensar en las dos variables, digamos. Por una parte, claro, puede haber gente que esté genuinamente y legítimamente asustada por determinadas cosas, porque te lo pongo como axioma psicológico comunicacional. Cuando tú tienes un evento que va a generar cambios y cambios mayores, se automáticamente genera una situación de legítima incertidumbre en la población sobre a ver cómo van a ser los cambios y cómo voy yo en la parada y qué tanto me afecta como yo vivo hoy día. Y por lo tanto, es lógico que ahí tú ibas a tener un encuentro de posiciones o de argumentos que iban a apuntar a que no era lo más conveniente para el país, algo que perjudicaba a las personas, y otra que, sí, cuando yo desde esta misma silla, digamos, planteaba en un momento dado, le dije, mira, me acordé de esa sección de la revista Reader's Digest antigua que se llamaba Preguntas Frecuentes, donde tú perfectamente podrías haber hecho un grupo transversal, chico, que contestara las 20 preguntas obvias
que tienen como envolvimiento común, que son novedades sencillas. A ver, Sí. tienen los pueblos originarios más derechos que el resto de los chilenos por el hecho de tener justicia ahora Pero y tener... eso está. Sí, Eso no, pero está. no, Lo que pasa es que quizás ha faltado el énfasis como de la darle más explicación. fuerza, claro. Que tú lo tengas como pregunta y respondas. Claro. Pero que ese grupo que responde sea también, haya sido un grupo transversal de tal manera que nadie pueda alegar. Pero yo creo que Claro. se usó el esquema clásico. Tú redactas todo perfecto, de acuerdo a votaciones, de acuerdo, fantástico, y de ahí en adelante se pasa. Y entre medio, a uno se le olvida que el lenguaje constitucional, que las Sí, las pues tiene partes sus particularidades. son complejas, Es verdad. son difíciles. Y hoy día, ¿cuánto te ha tocado a ti tener que desmentir a alguien? Claro, harto, pero sobre todo porque se están instalando interpretaciones que no tienen sentido, ¿verdad?, con lo que la norma dice o con la ubicación sistemática de la norma, ¿verdad?, en el texto o con los objetivos de la norma, porque también en el derecho prima un principio mínimo de buena fe, ¿verdad?, que las normas tienen que interpretarse en el sentido de que generen efectos que son coherentes con la norma en su conjunto, pero además sin buscar esa reducción al absurdo, ¿verdad?, que incluso reconocida como una falacia argumentativa. Hoy día muchas de las aperturas que el texto constitucional genera, que efectivamente viene a abrir más materias de las que identifica la Constitución del 80, que al contrario las cierra, muchas de esas aperturas hoy día son llenadas con interpretaciones absurdas. O sea, es absurdo decirle a la gente que la gente va a perder su vivienda. Eso no tiene sentido de realidad, no tiene correlato en el texto, ¿verdad? No hay ninguna política pública a la cual nosotros podamos echar mano para decir que alguna vez el Estado hizo eso, salvo las relocalizaciones, ¿verdad?, de pobladores durante la dictadura. Pero decirle a la gente hoy día, en pleno siglo XXI, con todas las comunicaciones que hay, con las redes sociales, etcétera, que la nueva Constitución autoriza que la gente vaya a perder sus casas y que vayan a ser propiedad del Estado, mira, es una mala leche tremenda, casi perverso, y contra eso, claro, hay que salir a contestar, pero cuando sales a contestar ya partes con un paso atrás, ¿verdad?, de la discusión, pero además vas a contestar con razones, algo que se ha construido desde los temores, desde las emociones, y ese diálogo es complejo, Sí. porque no es razón contra razón, ¿verdad? No. Es una razón Estamos racional, etcétera. de política, Pero, claro. estamos hablando de política Y donde... por eso te decía al principio que reconozco que probablemente fuimos un poco ingenuos porque no previmos, ¿verdad?, el efecto que van a tener los poderes fácticos para replegarse y defenderse frente a los cambios que esta nueva Constitución representa. Sí. Ahora, déjame plantearte el giro un poco a lo que está viniendo, que ya te mencioné anteriormente. ¿Cuáles son, a tu juicio, dentro de la nueva Constitución, los hitos que, por ejemplo, te parecería a ti lógico y perfectamente racional que si es que hay que buscar algo donde hay que reformar determinadas cosas, ahí debiera reformarse o mejorarse o introducirse nuevas variables, y dónde tú encontraste que la cosa básicamente está redonda y satisfizo básicamente a todos los convencionales? Mira, yo diría que lo más redondo debe ser el catálogo de derechos fundamentales, porque recoge lo que son los derechos clásicos de libertad, que están también en el texto de la Constitución actual, pero los actualiza y los moderniza a las exigencias de un contexto político distinto, ¿verdad?, más diverso, más abierto. Incorpora derechos sociales, ¿verdad?, con un diseño que yo diría que es de última generación por los principios que recoge, de solidaridad, de universalidad, la forma en la que se reconocen derechos importantes de grupos sociales muy relevantes, como los niños, las mujeres, las personas mayores, pero también derechos que están vinculados a la construcción de alguna manera de ciudadanía, de esos espacios de construcción en común, el deporte, la cultura, el arte, el descanso. Yo creo que el catálogo de derechos fundamentales con las acciones de tutela, yo creo que eso está bien. Y diría que en general, a pesar de las fake news que se han levantado con un par de derechos en particular, creo que es un catálogo que está bien construido. Sobre lo que eventualmente podría requerir algunas mejoras,
yo creo que la idea de sistema de justicia puede ser un poco ambiciosa, quizás, para el funcionamiento de un poder judicial que primero, como poder judicial, ha funcionado bastante bien, razonablemente bien, que tiene falencias en materia de acceso a la justicia y otras cuestiones, pero que están, creo yo, debidamente incorporadas en el catálogo de derechos fundamentales. Pero también hay que tener presente que ese poder judicial, que es concebido como sistemas de justicia en plural, en la propuesta de nueva Constitución además incorpora 2 o 3 elementos que son novedosos y que probablemente habría sido mejor esperar que esos elementos nuevos se afiataran en el marco del Poder Judicial para haber pensado en el paso siguiente. Y lo digo porque la incorporación, por ejemplo, de los tribunales administrativos va a ser un upgrade súper importante para la forma en la que se administra justicia. Tribunales que venimos esperando desde la Constitución de 1925, casi 100 años, y que no se han implementado. Porque son los tribunales que van a permitir resolver los problemas entre la ciudadanía y la administración del Estado. En segundo lugar, porque se incorpora los juzgados de policía local en el formato de justicia vecinal dentro del Poder Judicial, lo que significa también un cambio muy importante, porque vamos a tener tribunales propiamente tal en todas las comunas del país, que son además los encargados de conocer de las acciones de tutela para la reclamación de derechos fundamentales. ¿Quiénes en todas las componen comunas esos del país. Se van a construir a partir de los que hoy día son jueces de policía local, juzgados de policía local. Y en tercer lugar, porque se incorpora este servicio integral de acceso a la justicia, que va a permitir también generar un apoyo muy importante de defensa y de asesoría jurídica para víctimas y para intervinientes de los procesos judiciales de distinto tipo. Entonces son 3 cambios importantes, ¿verdad?, que vienen a fortalecer y a robustecer el Poder Judicial. Pero haber hecho esos 3 cambios juntos y al mismo tiempo hablar de sistemas de justicia cuando no sabemos todavía la lógica sistémica con la cual van a funcionar, yo creo que eso podría haber quedado para una segunda etapa. Porque claro, ideal sería que esto funcionara sistémicamente, pero como hay 3 reformas importantes que se suman al Poder Judicial, probablemente una primera etapa habría sido incorporar esos 3 elementos, que yo creo que van a ser mejoras muy significativas para el ejercicio de la función jurisdiccional, y luego hacer la evaluación del funcionamiento sistémico, ¿verdad?, de cómo se integran estas 3 reformas al Poder Judicial. Claro, no creo que sea una cuestión tan importante en el sentido de que podríamos hacerlo al tiro más adelante, podríamos hacerlo más adelante también. Pero claro, se ha hablado tanto durante el periodo de campaña del cambio de Poder Judicial a sistemas de justicia que hemos perdido la posibilidad de hablar de estos 3 cambios que sí son realmente importantes, por lo que significan los juzgados vecinales, el Servicio Integral de Acceso a la Justicia y los tribunales administrativos. Última pregunta, porque me queda muy poquito tiempo, Jaime Baza. ¿Cómo es tu... para plantearlo, no quiero decir de que hay 154 superstars que pasan por las calles y todos los reconocen y les preguntan y cosas, pero ¿cómo te cambia la vida cuando tú has sido uno de los 154 personas responsables del hecho inédito en términos constitucionales más importante de la historia, digamos? Mira, es una responsabilidad importante, ¿verdad? Yo había estado participando de la discusión constituyente en momentos muy embrionarios de este proceso, el 2013, el 2015, el 2016. Empecé de alguna manera en torno al 2018, 19, asistiendo a cabildo y a distintos tipos de asambleas territoriales donde se empezaba a discutir la cuestión constitucional. Entonces como que he ido de a poco adquiriendo un poco de mayor protagonismo, pero siempre entendiendo que este es un proceso colectivo donde hay muchas mayorías distintas que han concurrido en un momento histórico bien particular de la historia de Chile. Y yo trato de tomármelo de verdad con la mayor, entre comillas, naturalidad posible. A mí me eligieron, entre comillas, contrataron para un trabajo. Yo desde el 4 de julio del 2021 fui a hacer mi trabajo a la Convención Constitucional con la presidenta Loncón
empujamos eso desde el principio, tratando de levantar la institucionalidad para que esto funcionara. Nuestra responsabilidad era al principio que funcionara, después generar las condiciones para que tuviéramos comisiones, después que las comisiones funcionaran, y ya en última instancia, junto con la presidenta Quintero y el vicepresidente Domínguez, que esto llegara hasta el final. Y siempre me lo he tomado como un trabajo, ¿verdad? Este era mi trabajo, era mi responsabilidad, cumplimos, y ahora estamos como un ciudadano más, igual que los otros 18 millones de personas, trabajando por el plebiscito y expectante para que ojalá esto se ratifique en el plebiscito del 4 de septiembre. Pero debe estar con un horario bastante definido por las invitaciones que te deben hacer de todos lados, universidades o cosas, porque lo están haciendo. Sí, yo he visto varios constituyentes de distintos signos que pasan en la universidad. Yo hago clase en la universidad y hay gente. Es que hay mucho interés por parte de la ciudadanía, primero por subirse al barco de una discusión histórica muy importante, y luego por entender realmente cuál va a ser el impacto de esto en su vida cotidiana. Mira, yo el sábado estuve en Peñalolén en la mañana, pasé por Santiago Centro, fui al Persa Bio Bio a ver un amigo, en la Florida a media tarde y terminé en Conchalí. Y el ánimo de la gente es de mucha mayor expectativa y de mucho mayor, no sé, esperanza en la nueva Constitución de lo que muchas veces se ve por los medios de comunicación. Increíble que un hecho inédito en la historia, cómo efectivamente le puede cambiar la vida, no a todo el país, que probablemente va a suceder, pero a personas muy particulares que tuvieron que ver en primera línea con eso y que a partir de ahí dejaron de ser anónimos para siempre. Vamos a ver qué pasa después del 4. Gracias, Jaime, por haber estado con nosotros. Fernando.